Durante la era victoriana, entre las décadas de 1860 y 1890, Inglaterra experimentó una peculiar obsesión con lo que llamaban curiosidades humanas. Los espectáculos de fenómenos no eran un mero entretenimiento vulgar, destinado a las masas ignorantes. Eran instituciones culturales sofisticadas que atraían a todos los estratos sociales, desde trabajadores hasta miembros de la aristocracia. Médicos renombrados acudían a estas exhibiciones con cuadernos. Los científicos buscaban respuestas a preguntas que la medicina aún no podía formular adecuadamente. Y en el centro de este universo macabro, niños como el de esta fotografía se convirtieron en objetos de fascinación y horror al mismo tiempo. La historia que vamos a explorar hoy no tiene un nombre oficialmente registrado en los archivos médicos victorianos. Los documentos que sobrevivieron se refieren a él solo como el niño Fairchild, aunque este apellido pudo haber sido una convención adoptada por el empresario del espectáculo y no necesariamente su verdadero origen familiar. Lo que sabemos con certeza es que su condición era real, documentada por múltiples fuentes de la época, y su trayectoria ilustra aspectos oscuros de cómo la sociedad victoriana trataba lo que consideraba anormal. Su anomalía anatómica fue clasificada por los médicos victorianos como polia, una condición extremadamente rara, en la que un individuo nace con miembros supernumerarios. Pero esta terminología clínica fría y distante no captura la complejidad de lo que realmente ocurría en el cuerpo de ese niño. La tercera pierna no era un apéndice inerte, un remanente vestigial sin función. Informes médicos de la época, conservados en publicaciones especializadas, como el British Medical Journal y el Lancet, describieron que la extremidad adicional poseía estructura ósea completa, musculatura parcialmente funcional e incluso en algunos casos, registrados de condiciones similares, reflejos nerviosos. La ciencia victoriana apenas comenzaba a entender los mecanismos del desarrollo embrionario. No tenían conocimiento de la genética molecular de los genes que regulan la formación de extremidades durante la gestación, de las complejas interacciones químicas que determinan la arquitectura del cuerpo. Para los médicos de esa época, niños como el Fairchild Boy representaban enigmas biológicos que desafiaban las teorías predominantes sobre la normalidad anatómica y el desarrollo humano, lo que hacía que casos como este resultaran particularmente intrigantes para la mentalidad científica victoriana. Era la cuestión de la viabilidad. ¿Cómo lograba sobrevivir un niño con una anomalía estructural de este tipo al nacimiento? ¿Cómo distribuía su sistema circulatorio la sangre hacia una extremidad adicional? ¿Cómo integraba su sistema nervioso señales de un miembro que no debería existir? Estas preguntas no eran meramente académicas. Tocaban cuestiones filosóficas profundas sobre la identidad, sobre lo que define a un cuerpo humano como completo o incompleto. Los registros fragmentarios que sobrevivieron sugieren que el niño fue entregado a un empresario de espectáculos alrededor de 1870, cuando tenía aproximadamente 5 años. Su nombre anterior permanece desconocido. Su familia de origen borrada de los registros. En la era victoriana, los niños nacidos con deformidades graves a menudo eran abandonados o entregados a instituciones. Algunas familias, consumidas por la vergüenza social o por la imposibilidad económica de brindar cuidados especiales, hacían arreglos con empresarios del entretenimiento. Estas no eran adopciones en el sentido legal. Eran transacciones comerciales donde los niños se convertían en propiedad, en activos generadores de ingresos. El empresario responsable de exhibir al niño Fairchild era conocido solo como Charles Godfrey, un nombre que aparece en anuncios de periódicos londinenses entre 1868 y 1882. Godfrey administraba lo que llamaban un museo anatómico itinerante, una colección ambulante de curiosidades humanas que recorría Londres, Manchester, Liverpool y otras ciudades industriales británicas. Sus establecimientos no eran carpas precarias en ferias ambulantes. Eran salones alquilados en zonas respetables con entradas que costaban 6 p, un valor accesible, pero no despreciable para los trabajadores de la época. La fotografía que observamos hoy probablemente fue tomada en el estudio de un fotógrafo profesional, contratado específicamente para documentar las atracciones de Godfrey. La técnica fotográfica de la época, que utilizaba placas de colodión húmedo, requería exposiciones largas. El niño necesitaba permanecer absolutamente inmóvil durante varios segundos, quizás incluso un minuto, mientras la imagen era capturada. Obsérvese la postura rígida, la expresión facial neutra casi ausente. No hay sonrisa,
No hay emoción discernible. Es el retrato de alguien que ya había aprendido a transformarse en un objeto de observación. Los registros médicos conservados en la biblioteca del Royal College of Physicians describen una visita realizada en 1874 por un médico llamado Arthur Chamberlain, cirujano en el Hospital St. Bartholomew. Chamberlain investigaba anomalías congénitas y solicitó permiso para examinar al niño. Sus notas, escritas con la precisión clínica característica de la época, ofrecen detalles anatómicos perturbadores. La tercera pierna emergía de la región pélvica, compartiendo parcialmente la articulación de la cadera derecha. Poseía fémur, tibia, peroné, e incluso una estructura parcial que recordaba un pie aunque mal formado. La extremidad era más pequeña que las piernas principales, pero no estaba atrofiada. Chamberlain anotó que al ser tocado el niño reaccionaba, lo que indicaba cierto nivel de inervación sensorial. Pero lo que más perturbó a Chamberlain no fue la anatomía física, sino la respuesta emocional del niño. En sus notas escribió que el niño demostraba una comprensión peculiar de su condición. Cuando se le preguntaba sobre sensaciones, respondía con una precisión desconcertante, como si hubiera desarrollado un mapa mental de algo que no debería existir en la conciencia humana normal. Esta observación sugiere algo que la ciencia victoriana apenas comenzaba a comprender: la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y crear representaciones mentales de estructuras corporales anómalas. La vida cotidiana del niño Fairchild y de los espectáculos victorianos seguía una rutina meticulosamente coreografiada. Las exhibiciones ocurrían 2 o 3 veces al día en sesiones de aproximadamente 30 minutos. El público era conducido por una serie de salas donde se presentaban distintas atracciones. Estaba la mujer barbuda, el hombre elástico, los gemelos siameses y el niño de 3 piernas, estratégicamente colocados cerca del final de la exhibición para maximizar el impacto emocional. Durante las presentaciones el niño era colocado en una plataforma elevada que permitía al público observarlo desde todos los ángulos. Charles Godfrey o un asistente ofrecían la narración, una mezcla de información pseudomédica y sensacionalismo. Frases como maravilla de la naturaleza y misterio de la creación divina eran comunes. Se animaba al público a acercarse a observar en detalle. En algunos establecimientos, por un pago adicional, los visitantes podían tocar, verificar que no era una prótesis o un truco. Registros periodísticos de la época revelan que estas exhibiciones no eran eventos marginales. El Times de Londres publicó anuncios del Museo Anatómico de Godfrey, describiéndolo como educativo y filosófico. La era victoriana tenía una relación compleja con el cuerpo humano. Por un lado existía un severo puritanismo moral que consideraba indecente la exposición corporal. Por otro había una fascinación casi obsesiva con la anatomía, la patología y lo que consideraban desviaciones de la normalidad. Los espectáculos de fenómenos ocupaban un espacio singular donde coexistían estos impulsos contradictorios. Pero había aspectos aún más inquietantes en esta industria. Documentos conservados en el archivo del Metropolitan Police Service revelan investigaciones sobre malos tratos en algunos establecimientos. Aunque no existe evidencia específica contra Godfrey, el contexto general era problemático. Los niños en los espectáculos a menudo vivían en condiciones precarias. Eran alimentados de forma mínima, mantenidos en habitaciones compartidas sin privacidad, sometidos a horarios agotadores. No existía legislación laboral que los protegiera, no había servicios sociales que intervinieran. Eran propiedad comercial, y su bienestar dependía por completo de la ética individual de sus empresarios. La condición médica del niño también presentaba severos desafíos prácticos. Caminar con 3 piernas no es simplemente una cuestión de fuerza muscular adicional. Es un problema biomecánico complejo. El cuerpo humano evolucionó para la locomoción bípeda con sistemas altamente especializados de equilibrio, distribución de peso y coordinación motora. Agregar un tercer punto de apoyo desintegra por completo esta arquitectura. Los informes sugieren que el niño desarrolló una forma peculiar de andar utilizando la tercera pierna, parcialmente como apoyo auxiliar. Pero esta adaptación era imperfecta, y probablemente causaba tensión crónica en su columna y articulaciones. El dolor sería un compañero constante, no solo físico, resultado del estrés estructural anormal sobre su esqueleto en desarrollo, sino también psicológico. Imaginar crecer sabiendo que tu cuerpo es considerado una aberración, que la gente paga para observarte, que tu existencia se reduce a curiosidad comercial.
La psicología victoriana no tenía vocabulario para describir el trauma que esto infligía. No existía el concepto de derechos infantiles. No había reconocimiento de una dignidad inherente e independiente de la apariencia física. En 1878, algo cambió en los registros. Los anuncios del Museo de Godfrey dejaron de mencionar al niño de 3 piernas. No existe documentación clara que explique por qué. Surgen 3 posibilidades de los vacíos históricos. Primero, el niño pudo haber muerto. La mortalidad infantil era alta en la era victoriana, especialmente para individuos con condiciones médicas complejas. Infecciones, complicaciones circulatorias, fallas orgánicas por estrés sistémico crónico eran riesgos constantes. Segundo, el niño pudo haber sido vendido o transferido a otro empresario. Los niños en espectáculos eran frecuentemente intercambiados entre establecimientos cuando cambiaba su atractivo comercial. Tercero, en casos muy raros, algunos individuos lograban escapar de esta industria. Aunque las circunstancias exactas siempre eran oscuras, existe un registro intrigante y no confirmado en el archivo del London Orphan Asylum fechado en 1879. Fue admitido un niño con una vaga descripción de deformidad en las extremidades inferiores, identificado solo como Charles F. La edad aproximada corresponde, pero los registros victorianos eran notoriamente imprecisos, especialmente con individuos marginados. No es posible establecer con certeza si se trataba del niño Fairchild. Si lo fuera, su llegada a un orfanato representaría al mismo tiempo salvación de la explotación comercial y condena a otro tipo de existencia institucional deshumanizante. Lo que sabemos con certeza es que casos como el suyo no eran aislados. La literatura médica victoriana documenta decenas de niños con polio exhibidos en espectáculos británicos entre 1860 y 1901. Cada uno llevaba una historia similar de abandono, comercialización y cosificación. Algunos alcanzaron cierta notoriedad. Francesco Lentini, nacido en 1889 en Sicilia, con 3 piernas, eventualmente emigró a Estados Unidos y construyó una carrera relativamente exitosa en espectáculos, adquiriendo cierto control sobre su propia narrativa. Pero por cada historia con vestigios de agencia personal, había docenas que permanecieron completamente silenciadas. La fotografía que observamos hoy es uno de los pocos vestigios tangibles de esta existencia. No tenemos un nombre verdadero, no tenemos voz preservada, no tenemos pensamientos registrados, solo tenemos una imagen, un niño sentado mirando directamente a la cámara con una expresión impenetrable. ¿Qué veía cuando miraba ese lente? Comprendía que estaba siendo transformado en mercancía visual. Tenía sueños, esperanzas, deseos más allá de la rutina diaria de exhibiciones. La ciencia moderna nos permite comprender su condición con una precisión que los victorianos nunca alcanzaron. La polimelia resulta típicamente de fallos en el desarrollo embrionario, específicamente en la regulación de genes que controlan la formación de extremidades. En algunos casos está asociada con gemelos incompletos, reabsorbidos durante la gestación, donde tejidos del gemelo no desarrollado son incorporados parcialmente en el feto sobreviviente. En otros casos se trata de mutaciones somáticas que afectan a células específicas durante etapas críticas del desarrollo. Cada caso es único con variaciones anatómicas particulares, pero este conocimiento científico, por valioso que sea, no rescata la experiencia humana vivida. No altera el hecho de que este niño fue reducido a espectáculo, que su sufrimiento fue transformado en entretenimiento, que su dignidad fue vendida por 6p la entrada. La era victoriana gustaba de considerarse civilizada, la cima del progreso humano. Construyeron ferrocarriles, industrializaron ciudades, expandieron imperios, pero al mismo tiempo crearon industrias enteras basadas en la deshumanización de sus miembros más vulnerables. Los espectáculos victorianos de fenómenos finalmente declinaron a inicios del siglo XX. Los cambios en la sensibilidad cultural, los avances en la comprensión médica, la aparición de conceptos sobre derechos humanos y dignidad contribuyeron a su desaparición gradual. Pero esta transición no fue rápida ni humanitaria. Fue un proceso lento en el que estas exhibiciones simplemente dejaron de ser rentables y socialmente aceptables, no porque hubiera un reconocimiento colectivo del mal que representaban. La historia del niño Fairchild, fragmentada e incompleta como es, sirve como un recordatorio perturbador. Nos recuerda que la humanidad no se define por la simetría corporal o la conformidad anatómica.
Nos confronta con preguntas incómodas sobre cómo las sociedades construyen categorías de normalidad y anormalidad, sobre quién tiene derecho a la dignidad y quién puede ser transformado en objeto. Y nos obliga a reconocer que los fantasmas de la era victoriana no están tan lejanos como quisiéramos creer. Incluso hoy en el siglo XXI, las personas con diferencias físicas notables enfrentan con frecuencia cosificación, curiosidad invasiva, reducción de su humanidad a características corporales específicas. Las dinámicas han cambiado, las tecnologías han evolucionado, pero los impulsos fundamentales siguen siendo inquietantemente familiares. La fotografía de un niño victoriano con 3 piernas no es solo un registro histórico de una era pasada, es un espejo que refleja aspectos incómodos de cómo seguimos lidiando con la diferencia. Cuando observamos esta imagen, ¿qué vemos realmente? Vemos una condición médica rara. Vemos una víctima de explotación comercial. Vemos un misterio histórico fascinante. O deberíamos ver simplemente a un niño, un ser humano completo que merecía una vida más allá de la plataforma de exhibiciones, que merecía que se preservara, su nombre, que merecía una historia, contada en sus propios términos. La verdad es que nunca conoceremos su historia en su totalidad. Los registros son demasiado fragmentados, las lagunas demasiado vastas, pero tal vez esta incompletitud sea adecuada. Tal vez sea un recordatorio necesario de que algunas vidas fueron tan marginadas, tan borradas sistemáticamente, que incluso nuestros mejores esfuerzos de reconstrucción histórica resultan insuficientes. Lo que sí podemos hacer es atestiguar, reconocer la injusticia y cuestionar nuestras propias certezas sobre la normalidad y la diferencia. La fotografía permanece silenciosa y acusatoria. Un niño mira a través de las décadas, a través de los siglos, preservado en plata y papel. Su cuerpo fue transformado en espectáculo, pero su humanidad persiste tercamente en la imagen, y en esa mirada directa a la cámara hay algo que resiste la cosificación, algo que insiste en ser reconocido no como curiosidad sino como persona. Si esta historia te perturbó, si despertó preguntas sobre la humanidad, la dignidad y los límites éticos de la fascinación humana por lo extraordinario, esta incomodidad es valiosa. Es una señal de que algo esencial en nuestra conciencia moral permanece intacto.